Jesucristo, hermano, vamos a estarnos poniendo de pie. Gloria al Señor Jesús, dando comienzo a este servicio. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar alzando nuestras manos al cielo. Vamos a estarle pidiendo a nuestro Dios que Él tome dirección de este servicio. Señor Jesucristo, Padre poderoso, te pidemos, Señor Jesucristo, que tú ministres, Señor Jesús, en este lugar, Señor Padre. Que tú te muevas, Señor Jesucristo. Que tú te muevas, Señor, de una manera, Señor Jesucristo, sobrenatural, Señor Padre. Que tú ministres, Señor Jesús, a mi hermano, Señor, como ministro de alabanza, Señor, como director de alabanza, Señor Jesucristo. Que tú seas, Señor Jesucristo, con él. Mira, Padre poderoso, mis hermanas, Señor Jesucristo, que también están, Señor, ministrando esta alabanza, Señor Jesús. Te pidemos, Señor Jesucristo, que tú seas, Señor Jesús, tocándola, Señor Padre. Mira, Padre, también al pueblo, Señor Jesús, en general, Padre poderoso, que tú obres, Señor Jesucristo, en mis hermanos, Señor, en mis hermanas, para que lleven, Señor Jesucristo. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria
Dios. Así exaltaba nuestro hermano David a nuestro Dios. Dice en el Salmo 136, dice Jehová, dice, porque para siempre es bueno nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia, porque bueno es el Señor y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, aquel que crió los cielos y la tierra, aquel que hizo el sol, hizo las estrellas, para siempre es su misericordia. Gloria al Señor Jesucristo. Así, de esa manera lo exaltaba nuestro hermano David, porque sabía que aquel era el que había formado todo lo que existe, hermano. Y todo lo que existe lo creó para un propósito. Lo creó con el propósito de sus hijos. Dice la palabra de Dios, dice, para gloria y honra mía los crié, los formé y los hice. Y todo lo que Él hizo, dice que lo crió, dice, para que nosotros también seamos parte de su creación. Gloria al Señor Jesús, porque dice, son juntamente coherederos juntamente conmigo, juntamente coherederos de su creación. Gloria al Señor Jesucristo, pero es todos aquellos que aman a Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesucristo, porque por Él fueron criadas todas las cosas, invisibles y visibles. Todo fue criado por medio de Él y para Él. Gloria al Señor Jesucristo. Si usted quiere ser parte de su creación, ya sabe a quién va a glorificar y a quién va a exaltar y a quién va a adorar en esta tarde. Gloria al Señor Jesucristo, porque nuestro Dios no es hecho de oro, no es hecho de metal, no es hecho de yeso. Nuestro Dios es el Dios creador. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a alabarle con mucha alegría y gozo. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Voy en el camino angosto, conmigo es Cristo Jesús. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Voy en el camino angosto, conmigo es Cristo Jesús. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Y a veces yo me siento débil y no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, fuerzas Cristo me da. Y a veces yo me siento débil y no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, fuerzas Cristo me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a
eso puedo escalar. Una vez más, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, y esa montaña se moverá, se moverá, y esa montaña se moverá, moverá, y esa montaña se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, y los enfermos se sanarán, se sanarán, y los enfermos se sanarán, se sanarán, y los enfermos se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, y esa montaña se moverá, se moverá, y esa montaña se moverá, se moverá, y esa montaña se moverá, se moverá. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, y los enfermos se sanarán, se sanarán. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. En aquella ocasión, cuando sacó el Señor a su pueblo de Egipto, hermano, tenían una gran montaña por enfrente. Tenían un mar que atravesar. Yo no sé cuál sea su montaña de esta tarde. Yo no sé cuál sea su mar de esta tarde, pero lo puede atravesar. La montaña se puede mover y el mar también se puede atravesar. Gloria al Señor Jesucristo. Y le vamos a pedir en esta tarde que esas montañas y ese mar se tiene que abrir. Gloria al Señor Jesucristo, porque tenemos al Dios de poder, al Dios de la gloria, al Dios de la misericordia, al Dios todopoderoso, hermano. Y las enfermedades también se tienen que huir. Gloria al Señor Jesucristo. Yo lo invito esta tarde a que, si está en su corazón, venga aquí a alabarle al Señor, porque en la otra vida ya los muertos no pueden alabar al Señor. Ahorita tenemos vida aquí para alabarle y glorificarle. Gloria al Señor Jesucristo. Y vamos a hacerlo
con todo nuestro entendimiento. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estarle alabando al Todopoderoso, hermano. Gloria al Señor Jesús. Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, oh Jesús. Y hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y un vestido real. Así es Jesús, que exalta al pequeño. Por causa de él, yo me haré más vil. Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, oh Jesús. Y hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Y hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jesús. Y hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraremos a Jesús. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jesús. Remolineando, remolineando, celebraremos a Jesús. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jesús. La, 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 corona y un vestido real. Así es Jesús, que exalta al pequeño. Por causa de él yo me haré más vil. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y un vestido real. Así es Jesús, que exalta al pequeño. Por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. Y el son de danza, el son de danza, celebraremos a Jesús. El son de danza, el son de danza, me haré más vil por causa de Jesús. El son de danza, el son de danza, celebraremos a Jesús. El son de danza, el son de danza, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraremos a Jesús. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jesús. Remolineando, remolineando, celebraremos a Jesús. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jesús. Me haré más vil por causa de Jesús. Me haré más vil por causa de Jesús. Me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo cantaré, yo gritaré ante aquel que me salvó. Me gozaré, me alegraré
en el Dios de mi salvación. Yo cantaré, yo gritaré ante aquel que me salvó. Yo alabaré al Señor y exaltaré su nombre, pues Él nos ha dado salvación. Y yo me haré más vil, me haré más vil, con tal de agradar a aquel que me salvó. Y yo me haré más vil, me haré más vil, con tal de agradar a aquel que me salvó. Me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo cantaré, yo gritaré ante aquel que me salvó. Me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo cantaré, yo gritaré ante aquel que me salvó. Yo alabaré al Señor y exaltaré su nombre, pues Él nos ha dado salvación. Y yo me haré más vil, me haré más vil, con tal de agradar a aquel que me salvó. Y yo me haré más vil, me haré más vil, con tal de agradar a aquel que me salvó. Yo alabaré al Señor y exaltaré su nombre, pues Él nos ha dado salvación. Y yo me haré más vil, me haré más vil, con tal de agradar a aquel que me salvó. Y yo me haré más vil, me haré más vil, con tal de agradar a aquel que me salvó. Y yo me haré más vil, me haré más vil, con tal de agradar a aquel que me salvó. Como David ante el Señor, danzaré y celebraré al Rey, mi Salvador. Como María yo danzaré, con el pandero te alabaré al Rey, mi Salvador. Como Josué ante Jericó, gritaré y exaltaré al Rey, mi Salvador. Como Judá yo guerrero soy, con alabanza yo serviré al Rey, mi Salvador. Como David ante el Señor, danzaré y celebraré al Rey, mi Salvador. Como María yo danzaré, con el pandero te alabaré al Rey, mi Salvador. Como Josué ante Jericó, yo gritaré y exaltaré al Rey, mi Salvador. Como Judá yo guerrero soy, con alabanza yo serviré al Rey, mi Salvador. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero, quiero danzar, 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 danzar.
Quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. No me avergüenzo del evangelio, pues ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jesús. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jesús. Y hoy me encuentro con gozo, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies y no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. Hoy me encuentro con gozo, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies y no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jesús. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad gracias a Él. Yo levanto el nombre de Jesús y hoy me encuentro con gozo, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación en mi corazón.
rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Él es el Alfa y la Omega, es Jesucristo Dios por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Él es el Alfa y la Omega, es Jesucristo Dios por siempre. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Él es el Alfa y la Omega, es Jesucristo mi Dios por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Él es el Alfa y la Omega, es Jesucristo mi Dios por siempre. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Tu pueblo te alaba porque no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él, es Jesucristo y Dios por siempre. Y toda lengua confesará que Él es Jesucristo y Él es Dios por siempre. Oh, tu pueblo confiesa que tú eres Dios solamente. Solamente eres tu Señor, solamente eres tu Señor, solamente eres tu Señor. Gloria a Dios, hermano. Dios me a todos en esta tarde. Gracias, Jesucristo. Vamos a ahora continuar, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Así que les voy a pedir, ¿verdad?, que me acompañen al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 15. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que todo lo que el hombre sembrara, eso va a ¿qué? A cosechar, amén. Pero Dios nos invita a que participemos de una nueva siembra, hermano. Una nueva siembra que traiga bendición. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor, ver en esta tarde a cada uno de nosotros. Segundo de Samuel 15, capítulo 15. Vamos a leer desde ahí, desde el verso 1. Dice la palabra del Señor: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito
y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Dios. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Dios me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Dios. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Gloria a Dios, hermano. Un poquito, ¿verdad?, larga la historia, ¿verdad?, pero es apenas el comienzo. Pero vamos a pedirle, ¿verdad?, al Señor que nos guíe, ¿verdad?, a través de esta enseñanza bíblica, ¿verdad?, para que nosotros, sus hijos, ¿verdad?, entendamos lo que el Señor nos quiere, ¿verdad?, transmitir por medio de su santa palabra. Padre eterno y poderoso, bendito desde la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos, Padre Santo, que primeramente, Señor, derrame, Señor, una fresca unción de tu Santo Espíritu, Señor, sobre todos y cada uno de nosotros, Señor, los que estamos aquí. Padre, te pido, Señor, que tomes el control de cada una de las almas, de cada uno de nosotros, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, con sabiduría y entendimiento, Señor, alumbrando nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón para entender y conocer tu santa palabra y lo que tú quieres hablarnos a través de ella en esta tarde, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por mí, tu siervo, Señor, que me des a mi palabra al abrir de mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, al cual sea la gloria y el imperio para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Pueden tomar asiento? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verán, en este libro de Segunda de Samuel, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 15, vemos una historia de traición, una historia de tristeza, de aflicciones. Vemos una historia, hermano, de tribulación, de pasiones carnales, por decirlo así también, de acechanzas del enemigo, acechanzas del diablo, a ver si lo reprenda, contra sus ungidos o contra su propio pueblo. Amén. Para algunos tal vez la historia será muy nueva, ¿verdad? Especialmente, ¿verdad?, los que no han leído muy bien la Biblia hasta ahora, ¿verdad? Pero esta historia, ¿verdad?,
se relata al tiempo del rey David, cuando el rey David, el ungido de Dios, ¿verdad?, reinaba sobre Israel y sobre Judá, que en ese tiempo eran una sola nación, no estaba dividida todavía. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de que Dios había puesto a David por rey sobre Israel, ¿verdad?, porque así se le denominaba a toda la nación, Israel, antes de ser dividida entre Judá e Israel. Y vemos de que aquí hay un varón llamado Absalón, ¿verdad?, que es uno de los protagonistas de esta historia, por decirlo así, aunque el principal protagonista es David, ¿verdad? Pero Absalón se levantó como un hombre malo, perverso, sanguinario y cruel. Pero tristemente, hermano, lo que podemos ver es de que Absalón era hijo del rey David. Ese era su propio hijo, hermano, ¿ok? Y esto es lo más triste de la historia, que su propio hijo se levantó contra su padre para usurpar el trono de Israel. Miren qué historia tan triste, ¿verdad? ¿Cómo comienza la historia? David era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. David era un santo de Dios, como somos usted y yo hoy en día. Mas sin embargo, hermanos, no quiere decir, ¿verdad?, que somos santos a igual, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, que fue sin mancha, sin pecado, sin maldad. Dice que no se halló engaño en su boca, ¿verdad? Jesucristo es el santo de los santos, o sea, Él es 100% santo. En Él no hubo mancha ni arruga, no hubo pecado, no hubo nada negativo, ¿verdad?, que Jesús haya hecho. Todo lo contrario, Él se mantuvo santo, 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 gloria a su nombre. Pero como sabemos, ¿verdad?, que la raza humana está caída por causa del pecado. Los problemas que usted y yo tenemos es por causa del pecado, ¿ok? Los problemas que la humanidad tiene hoy en día, los problemas que el hombre y la mujer tienen hoy en día, ¿verdad?, es por causa del pecado. Aunque no le podemos echar la culpa al pecado, sino la culpa al hombre, que es el que peca, amén. Como muchas veces, ¿verdad?, hay gente que dice que, o sea, no quiero entrar en controversia, ¿verdad?, pero un tema que se discute mucho hoy en día es las armas. Muchos dicen que las armas son malas. Otros dicen también, otra controversia, ¿verdad?, que el dinero es malo. Otros dicen que el arma es buena, otros dicen que el dinero es bueno. Pero vemos de que son cosas neutrales, ¿verdad? El arma es neutral. El dinero es neutral. No se puede decir que es bueno o es malo porque no hacen ninguna acción, ¿verdad? Son solamente objetos, ¿verdad? Pero el que hace la acción es el hombre, amén. El hombre es el que usa el pecado para el mal, amén. El hombre usa el dinero para el mal como para el bien. El hombre utiliza el arma para algo bueno, para una defensa, por ejemplo, pero también lo puede utilizar para el mal. Entonces, el pecado no está en el objeto, ¿ok? El pecado está en el ser humano. El pecado está en las concupiscencias, amén. Y vemos de que en esta historia, el hijo de este rey David, ¿verdad?, su hijo Absalón se levantó en contra de su propio padre, se levantó para tirar, ¿verdad?, para arrebatarle, para robarle, ¿verdad?, el reino a su padre. Y la intención de Absalón era matar a su padre, era destronarlo y era matar a los siervos, ¿verdad? Porque acuérdense que los siervos, si quedaban vivos, podían tomar venganza de Absalón. Entonces él tenía que no solo matar a su padre, sino también a los siervos de su padre. Porque el corazón de Absalón se llenó de maldad, hermano, ¿verdad? Y él hipócritamente dice que cuando la gente llegaba a Israel, llegaban a donde moraba David, era en Judea, ¿verdad? En Jerusalén, ¿verdad? Ahí es la capital de Israel. Ahí estaba el rey David en Jerusalén, ¿verdad? Y llegaba la gente de todo Israel, de todas las tribus, como siempre, ¿verdad? Llegaban buscando, ¿verdad?, al rey, como tal vez hoy en día, ¿verdad?, usted apela a un diputado, a un gobernador, ¿verdad? O si no puede, ¿verdad?, usted va directamente al presidente, ¿verdad? Ya ve cosas que suceden en la Casa Blanca, ¿verdad?, como podemos dar ejemplo hoy en día. Y el rey procuraba hacer justicia a la gente.
Pero este individuo, con tal de robar, dice que le robaba el corazón a la gente que era los súbditos del rey, que eran pueblo del rey, donde Dios había puesto a David como rey para gobernar sobre todo Israel, sobre toda la nación. Y este hombre decía a la gente, lo escuchaba, ¿verdad? Primero les metía conversación como, ¿se acuerdan cuando la serpiente habló, ¿verdad? Con Eva, ¿verdad? Con que Dios ha dicho, ¿verdad? Que no puedes comer de los frutos de los árboles porque vas a morir. Y ahí comenzó, ¿verdad? La serpiente con su astucia como dicen, a engañar a Eva, ¿verdad? A torcer la escritura o a torcer las palabras, que es lo mismo, ¿verdad? A torcer las palabras que Dios le había dado a Adán y a Eva, ¿verdad? Especialmente a Adán, obviamente. Y vemos de que así también este Absalón, hijo de David, del rey, él comenzaba a manipular a la gente, a ganarse la gente con mentiras. Decía, mira, no hay quien te escuche, allá en el reino nadie te va a poner oído, pero si a mí, dice, me pusieran como juez en toda la tierra, hablando de la tierra de Israel, obviamente, ¿verdad? Bueno, él quería ser rey del mundo entero, ¿verdad? Porque Satanás así se levanta, ¿verdad? Quiere ser rey del mundo, ¿verdad? Y comienza por un territorio, después quiere abarcar todo el mundo, ¿verdad? Y decía, ¿verdad? Si yo fuera juez, dice, no, yo les haría justicia. Entonces, ¿verdad? Con palabras suaves, con palabras lisonjeras, ¿verdad? Barbeando, como dicen, ¿verdad? Por ahí, sutilmente, ¿verdad? Engañaba a la gente y se hacía pasar por un héroe, como alguien que si él tuviera el poder, él haría todo lo posible para que todo el mundo se le resolvieran sus problemas. ¿Quién cree usted que le va a resolver los problemas al mundo? Es solamente Jesucristo, el Señor, amén, el único que puede resolver los problemas de la humanidad, gloria a Dios. Pero el hombre, dice la Biblia, ¿verdad? Que en el tiempo postrero, no muy lejano, dice que cuando venga el anticristo, trayendo esa paz, esa seguridad, esa tal vez vindicación o esa falsa justicia, dice que los moradores de la tierra lo van a recibir como que fuera el mismo Mesías, el mismo Cristo, porque van a ser engañados. Por eso usted tiene que estar, ¿verdad? Siempre alerta, atento a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios, a escudriñar la escritura, a leerla, a estudiarla y a mantenerse en oración, velando, porque el día del Señor está cerca, hermano. Amén. Usted tiene que estar velando como un soldado que está a las puertas, ¿verdad? De la guerra, velando para que el enemigo no venga a matarlo. Amén. Usted tiene que estar velando en oración, hermano, amén. Estar agarrado a la mano de Dios. Tiene que esforzarse en las cosas de Dios, porque para lo malo sí bien se esfuerzan, ¿verdad? Bien que puedes obligar a tu hijo a irte de vacaciones. Nos vamos de vacaciones porque nos vamos de vacaciones. Y tal vez tus hijos no quieren ir de vacaciones, ¿verdad? Donde tú quieres ir. Pero ni modo que vas a ir de vacaciones donde ellos te obliguen a ir, ¿verdad? Tú dices, si vamos de vacaciones a Disneylandia vamos de vacaciones. Pero si usted dice, vamos a Hawái de vacaciones, a Hawái va de vacaciones y nadie se va a ir en contra porque usted manda, ¿sí o no? Pero muchas veces para las cosas de Dios dejamos que el diablo nos manipule. Dejamos que el diablo manipule a los nuestros. Dejamos que el diablo manipule hasta nuestros propios hijos, hermano. Imagínense cómo Absalón, el hijo del rey, estaba siendo manipulado por el mismo diablo, si no lo reprenda, que hasta se volvió en contra de su padre. Pero imagínate, hermano, hubo un error de parte de David, que él tal vez no supo muy bien cómo corregir a este muchacho de pequeño. Y cuando llegó a grande, este muchacho, ¿cómo se volvió? Rebelde, hermano, rebelde. El Señor Jesucristo dice claramente, los enemigos, dijo Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 24, por ahí en un verso dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y creo que también está en el capítulo 8 de Mateo, que dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, hermano. Y cómo la palabra de Dios se cumple, hermano, porque hay testimonio de lo que ha pasado
Hay testimonio escrito aquí en la palabra de Dios de las cosas que pueden sucederle a cualquiera de nosotros, hermano. Por eso, como dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? En su carta a 1 Corintios, dice que, capítulo 10, dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendamos de los errores de otros. En este caso, de aquellos que cometieron errores aún conociendo al Dios de su salvación, aún conociendo al Dios creador, aún conociendo al Dios que hizo el cielo y la tierra. Y este hijo se volvió malo y rebelde y hizo todo lo que pudo y se levantó contra su padre. Y cuando el rey David le llegó la noticia, ¿verdad? En el versículo 13, por parte de un mensajero que le dijo lo que estaba pasando, David muy inteligentemente, óigame bien, muy inteligentemente y sobre todo, hermano, esto es lo importante, guiado por el Espíritu Santo, hermano, porque eso es lo correcto, eso es lo bueno, eso es lo que a ti te beneficia, eso es lo que a ti te conviene, que seas guiado por el Espíritu Santo de Dios, que Él todo lo sabe y Él sabe lo que nos conviene. El rey David, mirando el peligro, dice, este ya agarró fuerza, ya agarró poder, ya tiene gente, ha agarrado un número grande de ejército y ahora viene contra nosotros a matarnos. Y él dice, ¿verdad? En el verso 14 dice, huyamos, dice, levantémonos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la tierra a filo de espada. Imagínense en ese momento, hermano, cuando llega la tribulación a tu hogar, cuando llega la tribulación a tu casa, cuando llega la aflicción, cuando llega la prueba, es el momento, hermano, de buscar la guianza del Señor, pero no en ese momento, hermano. Obviamente, muchas veces el hombre comete el error, muchos cristianos cometen el error de hasta que llega el momento de la prueba, en esa hora buscamos a Dios. Debemos de buscar a Dios todos los días de nuestra vida, hermano, porque tenemos que estar alerta, velando, tenemos que estar despiertos en oración, tenemos que estar despiertos en los ayunos, tenemos que estar despiertos en los servicios, tenemos que estar despiertos para servir al Señor, hermano, en todo tiempo, para que cuando llegue la prueba, para cuando llegue la fricción, hermano, usted sea guiado por el Espíritu Santo y no hasta ese momento, ¿verdad? Hasta ese momento pedirle a Dios guianza cuando usted ha desperdiciado su tiempo y no le ha dado su tiempo a Dios. Hay un tiempo para sembrar, dice la Biblia, y hay otro tiempo para cosechar. Dice, todo lo que el hombre sembrare, dice en Romanos, eso también cosechará. Entonces, muchas de las veces, hermano, usted y yo hemos sembrado, bueno, hay diferentes cosas que usted puede sembrar. Y no hablo de maíz o trigo. Estoy hablando de iniquidad, de maldad, pecado o desobediencia, o hemos desatendido las cosas de Dios, o no nos hemos preocupado por las cosas de Dios, o no hemos sido perseverantes en las cosas de Dios. Tal vez hemos tenido en poco la palabra de Dios, tal vez hemos descuidado la oración, tal vez has descuidado, hermano, el estudio de la Biblia, tal vez has descuidado tu asistencia a la iglesia, y eso trae consecuencias. Quieras o no, nuestras acciones todas traen consecuencias, hermano. Todo lo que el hombre sembrara, estoy hablando de las consecuencias, o mejor dicho, de las causas que traen consecuencias. Si usted siembra para bien, dice, cosecharás para bien. Pero si siembras para bien, cosecharás para bien. Pero si siembras para mal, cosecharás para el mal. Entonces, hermano, usted y yo somos los sembradores también. Usted y yo somos llamados a sembrar. Es más, antes usted ni siquiera sabía que había sido llamado a sembrar. Pero usted ha sido llamado a sembrar, hermano. Pero ahora tenemos que ver qué es lo que sembramos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver también o esperar lo que queremos cosechar. Si usted quiere cosechar lo bueno, tiene que sembrar lo bueno, hermano. ¿Ok? Y una de las cosas que usted tiene que sembrar en sus hijos,
como en usted también es el temor a Dios. Si usted no siembra el temor a Dios, entonces va a cosechar injusticia, va a cosechar maldad. Si usted no siembra en usted y en sus hijos el temor de Dios, que es un temor reverente, usted va a cosechar maldad, usted va a cosechar el pago de su iniquidad, usted va a cosechar el pago de su descuido. ¿Por qué? Porque descuidó las cosas espirituales. Tenemos que cuidar lo que se nos ha dado, hermano. Se nos ha dado gracia sobre gracia. Se nos ha dado, hermano, autoridad por parte de Dios. Se nos ha concedido la arra del Espíritu, hermano. Hemos recibido la arra del Espíritu, hermano. Y es algo maravilloso, es algo precioso que usted y yo tenemos que siempre tener en cuenta, la arra del Espíritu. Cuando usted decidió entregarle su vida al Señor, el día que usted se arrepintió, a lo mejor se arrepintió muchos días antes, pero decidió obedecer a la palabra de Dios. Como un hijo obediente, obedecer a la voz de Dios, al llamado de Dios. Usted un día entendió la palabra que se le predicó. ¿Por qué? Porque usted escuchó la palabra y la fe, esa palabra que es palabra de poder, es palabra de fe, germinó en su corazón y causó en usted el efecto de rendirse ante la voluntad de Dios, arrepentirse delante de Dios, humillarse delante de Dios y bautizarse, como dice la palabra de Dios, y entregarle su vida al Señor y recibir el don del Espíritu Santo, recibir el don de Dios que es glorioso, es majestuoso, es bello, hermano. Cuando el Señor derrama de su Espíritu sobre tu vida, hermano, es lo más glorioso, es el regalo más grande que Dios nos ha podido dar, las arras del Espíritu Santo, hermano. Vemos aquí, hermano, de que parece que Absalón se salió con la suya y hizo, bueno, ¿qué no hizo? Sería la pregunta, ¿verdad? ¿Qué no hizo? Hizo huir a su padre, a sus siervos y a su ejército de su padre, del rey David. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que David huyó. Mira lo que dice en el 24. El versículo 24 dice así: he aquí, también iba Sadoc. Aquí va huyendo David, ¿verdad? El rey. Dice, y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y se asentaron, y asentaron el arca, o sea, pusieron el arca del pacto de Dios. Y subió, dice, Abiatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir, huyendo, ¿verdad?, de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Dios, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Hermano, se lo voy a simplificar, ¿verdad? Pues si no, Sadoc era el sumo pontífice, era el sumo sacerdote de Israel. Y los levitas, juntamente con él, que eran los sacerdotes levitas, eran los encargados de llevar el arca de Dios siempre delante del pueblo y del rey de Israel. Porque el arca de Dios representaba la presencia misma de Dios, hermano. El arca de Dios, que era un cajón forrado de oro, ¿verdad?, madera, pero cubierto de oro por dentro y por fuera, donde estaban los testimonios de Dios ahí guardados, los testimonios de Dios que daban testimonio del poder de Dios. Representaba el arca y todo lo que tenía dentro, representaba la presencia de Dios, hermano.
Diga conmigo, la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios no iba con el pueblo, si la presencia de Dios no iba con el ungido de Dios, entonces Dios no estaba en medio de su pueblo. Hermano, muchos de ustedes no se han dado cuenta que el arca de Dios está entre nosotros, hermano. El arca de Dios está entre nosotros porque la presencia del Dios Todopoderoso va en medio de nosotros. Porque Jesús dijo que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí estará Él. El Señor está aquí. La presencia de Dios está aquí. La presencia del Espíritu Santo está aquí. Nuestro Padre está aquí, hermano. Y muchas veces no tenemos reverencia, como dijo el hermano, a las cosas de Dios. Pensamos de que, los hermanitos se van a reunir. Sí, pero ¿para qué se van a reunir? ¿Para las cosas de Dios? Si es para las cosas de Dios, entonces, ¿hay algo menos importante que otro? ¿Hay otro, como por ejemplo, ¿será que la oración es menos importante que el estudio bíblico? ¿O será que el estudio bíblico es menos importante que la predicación del domingo? ¿O será que el ayuno es más importante que la oración del último sábado del mes? Como tendremos ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a tener? Sábado, amén. Están preparados, ¿verdad? Gracias a Dios. Gloria al Señor Jesucristo, están alertas ustedes están deseando el día del ayuno porque quieren estar otra vez de nuevo en la presencia de Dios, llenándose más de su Santo Espíritu, hermano. Porque de eso se trata. No nos reunimos para convivir socialmente, sino para estar en la comunión del Espíritu Santo. Entonces es importante la presencia de Dios. Cuando nuestros jóvenes se reúnen, cuando se reúnan, a veces quisiéramos que hubieran más reuniones de jóvenes, a veces no se puede, pero déjame decirte que cuando unos pues nos reunimos para las cosas de Dios, es necesario tener reverencia. Porque estamos delante del Dios vivo, del Dios consumidor, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios fuerte y celoso, que visita la maldad y la iniquidad de los padres y el pecado de los padres hasta la 3ª y la 4ª generación. Pero que hace misericordia a millares de los que le temen y de los que le aman, hermano. Él hace misericordia a aquellos que le temen y le aman. Y que guardan reverencia a todo lo que es para Dios. Porque déjeme decirte que cualquiera de esas cosas que hacemos no es para nosotros, es para la gloria de Dios, hermano. Nos reunimos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Dice que cualquier cosa que hagamos, sea de hecho o de palabra, dice, hagámoslo todo para la gloria de Dios en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. Porque allí estará la presencia de Dios. Hay gente que se reúne delante de Dios, pero en el nombre de un tal Buda o de un Mahoma. Déjeme decirle que allí no está Dios. Si usted se reúne en el nombre de la iglesia, allí no está Dios. Se tiene que reunir en el nombre de Jesucristo. Vemos aquí de que la presencia de Dios iba a ir con David. Pero David, ¿qué fue lo que dijo, hermano? No. No y no. Hay cosas, hermano, de que pensamos nosotros que están bien. Y usted dirá, pero qué malo tiene que Sadoc, el sumo sacerdote, con todos los sacerdotes, querían llevar la presencia de Dios delante del rey, delante del ungido de Dios, o simplemente con el ungido y el pueblo de Dios. No tiene nada de malo. ¿Alguien ve algo malo allí?
Si usted ha leído la escritura, ahora hablo con los que han leído, usted vería algo malo que el sumo sacerdote, que es su labor, porque la labor era no de David, porque él no era el sumo sacerdote ni era sacerdote en realidad, o por lo menos no fue ungido sacerdote. Pero el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que llevar la presencia de Dios. Ese era su trabajo. Ese era su trabajo. Y nosotros también, como sacerdotes, hablo en general, no estoy hablando por mí solamente, hablo en general, a todo hombre que ha sido llamado para un sacerdocio santo, no sotana, no, sacerdocio santo, dice la Biblia. Dice que nosotros tenemos que buscar siempre la presencia de Dios. Tenemos siempre que llevar la presencia de Dios. Yo te pregunto, como hombre de tu hogar, ¿tú estás llevando el arca de Dios en tu vida? ¿Tú estás llevando la presencia de Dios en tu vida? ¿Tú estás llevando la unción del Santo en tu familia? Porque el Señor va a pedir cuentas, hermano. Él va a pedir cuentas. El hombre tiene más responsabilidad que la mujer. ¿Sabías tú que Adán tuvo más responsabilidad que Eva? Ahora ya lo sabes si no lo sabías. Y mire, como dije, ¿verdad? David cometió un error. No supo criar bien a este hijo. Se le reveló. Y así le puede pasar a usted, amigo o amiga, si usted, o hermano o hermana, quiero decir, si usted también no les enseña a sus hijos el temor a Dios. Y tal vez no estoy hablando de un pecado de condenación, que usted se va al infierno, pero tal vez tu hijo se puede ir al infierno, como este Absalón. ¿Usted cree que Absalón se fue al cielo? Ah, no, ya lo perdonaron. Porque el rey pudo haber hecho, el rey de Israel, ¿cuántas misas que cree que pudo haber ofrecido el rey de Israel? Sacrificios y todo lo que te quiera. ¿Ah? Pero no había nada que salvara. ¿Por qué? Porque Absalón murió en pecado. Pero bueno, no me quiero adelantar todavía. Lo importante es que como sacerdote de nuestro hogar, como el marido, el esposo, el padre de familia, o ya sea que sea abuelo, usted tiene que buscar y llevar la presencia de Dios en su vida y en su familia. No, pero es que mi mujer no quiere. Ya sé dónde se va a ir, ¿verdad? ¿Dónde se fue la mujer de Lot? Ahí se lo dejo. Bueno, lo que decía era que Sadoc no estaba haciendo nada malo. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Quién es el que daba las órdenes? Era el rey, el ungido de Dios. Él es el que daba las órdenes. ¿Por qué? Porque David, ¿sabe qué también David? David no solo iba a dar cuenta de su familia, hermano. David iba a dar cuenta de la unción que Dios le había concedido. David iba a dar cuenta de su gobernatura. David iba a dar cuenta de su gobierno. Iba a dar cuenta de cómo él guiaba a las ovejas de Israel, al pueblo de Dios. ¿Usted cree que los gobernantes no le van a dar cuentas a Dios si son criminales o buenos gobernantes? Claro que sí, mi hermano. Entre más responsabilidades tiene usted, más cuentas le va a dar a Dios. Tienes un hijo, vas a dar cuentas por ese hijo. Y tienes 12 hijos, igualmente vas a dar cuentas por los 12 hijos. No tenía nada de malo porque él estaba haciendo su trabajo. El sumo sacerdote iba a llevar el arca, hacer su trabajo. Pero mire, David, el ungido, dijo no. Mira lo que dice el versículo 25. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Dios, Él hará que yo vuelva y me dejará verla
y a su tabernáculo. Qué hermoso la deducción que David, o por decirlo así, qué hermoso la manera en que David estaba viendo las cosas, hermano. No es que David no quería la unción, no es que David, pero no quería la presencia de Dios. No es que David no quería que Dios lo ayudara. ¿Sabe lo que David estaba confiado? David estaba confiado en la misericordia de Dios. Dice, si Dios quiere, volveré y veré el arca de Dios. Miraré lo que simboliza la presencia de Dios y miraré el tabernáculo, la casa de mi Dios. Él sabía que si Dios lo perdonaba, que si Dios lo ayudaba, que si Dios enmendaba su causa, que si Dios, hermano, lo sacaba en victoria, el Señor lo iba a traer de regreso para contemplar la hermosura, como decía David, la hermosura de su santidad. Él estaba buscando algo importante, que es lo que le falta a muchos cristianos tal vez, o no se han dado cuenta que están escasos. Es la gracia de Dios, hermano. A veces nos preocupamos por la bendición de Dios, pero no llevamos la gracia de Dios con nosotros, hermano. La bendición está allí, pero hay que buscar la gracia de Dios, hermano. Hay que buscar que Dios, hermano, tenga misericordia de nosotros, y no solo eso, sino que Dios, hermano, haga justicia en nosotros. Porque David sabía, si muero, no volveré a la casa de Dios. No volveré a ir a adorar a Dios con mis hermanos. No volveré a contemplar el arca o la presencia de Dios, porque eso es lo que simbolizaba el arca. Porque es cierto, en el desierto dice que la presencia de Dios, la manifestación del Dios Todopoderoso bajaba en el tabernáculo de reunión y se posaba sobre el arca del pacto, y aquella casa estaba se llenaba, la casa de Dios se llenaba de aquel humo, de aquella presencia, de aquel fuego divino de Dios, que todo el pueblo de Israel lo contemplaba, hermano. Porque ellos contemplaron literalmente la presencia, la manifestación del Dios Todopoderoso. Dice, mira lo que dice el versículo 30. Pero el versículo, voy a leer desde el versículo 28. Dice el versículo 28. Mirad, dice David, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de ustedes que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. El 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Gloria a Dios. Hermano, el rey David despidió el arca y a los sacerdotes porque él iba a buscar la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dice que David subió la cuesta de los olivos. Mire, el versículo 30. David, mire, ¿qué simboliza el monte de los olivos? No sé si a usted le está haciendo ahorita la cabecita un clic, ahí el foco se le prendió ahorita, ¿verdad? Pero algo maravilloso, que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Mire qué hermoso, hermano. Si usted debe saber de que el rey David simboliza al ungido de Dios. Y me refiero a Jesucristo, ¿ok? A Jesús de Nazaret. El Mesías que vino a morir por usted y por mí,
en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados y lavarnos con su sangre preciosa. ¿Sabe lo que el monte de los olivos representa? Mire, el olivo es una fruta, ¿verdad?, vegetal que produce aceite. Produce aceite. Y en el tiempo de Israel, en aquel tiempo, no ahorita, ¿verdad?, en aquel entonces, del olivo el olivo se tenía que exprimir, hermano. El olivo se tenía que exprimir para sacarle el aceite, hermano. Porque ese aceite, el aceite del olivo, representaba la unción, hermano, la unción de Dios. Representaba la unción misma de Dios. La llenura del Espíritu Santo, hermano. Y el aceite del olivo se ocupaba para hacer las ofrendas que se sacrificaban a Dios, hermano. Porque Dios pidió ofrendas específicas, pidió ofrendas aromáticas, pidió ofrendas especiales. Dijo que a ningún dios pagano se le podían ofrecer, solamente al Dios de la gloria, hermano. Solamente al Dios de la gloria se le podía ofrecer esa ofrenda de aceite. El aceite simboliza la unción misma de Dios, la presencia, la llenura del Espíritu Santo. Y Jesús, hablando de Jesús, como David simboliza al ungido de Dios, que es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús de Nazaret. Eso es lo que simboliza David. Por eso los salmos que David escribió no se escribieron exactamente para él, aunque él los escribió, muchos de ellos, no los escribió para él, sino para que en los salmos, hermano, para que los salmos se cumplieran en la persona de Jesucristo. Como por ejemplo cuando Jesús clamó en la cruz del Calvario diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabía usted que esa plegaria, esa oración, ese clamor salió primeramente de la boca de David y él la imprimió en el Salmo? Y esas palabras se cumplieron en Jesús, hermano, porque Él era el Cristo sufriente, Él era el Mesías sufriente, Él era el que iba a llevar los pecados de Israel, Él era el que iba a llevar los pecados del mundo, Él era el que iba a llevar los pecados de nosotros sobre su cuerpo, sobre la cruz de madera, hermano, para salvarnos a nosotros de nuestra condenación, porque el pago de nuestra paz fue sobre Cristo. El pago de nuestro pecado fue sobre su propia carne. Él sufrió los dolores por nuestro castigo, hermano. Y cuando Jesús subía al monte de los olivos, no sé si usted ha leído bien los evangelios, pero cada vez que Jesús subía al monte de los olivos, ¿sabe lo primero que dicen los evangelios? Que Jesús iba a orar, hermano. Allí iba el Señor a buscar la unción misma. ¿Sabe por qué? Dirá usted, pero Jesús es Dios. ¿Cómo buscar la unción? Porque claramente la Biblia especifica claramente, como por ejemplo está fácilmente en Filipenses 2:6, que Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino dice que se despojó a sí mismo. O sea, Él se vistió de su gloria, Él se desvistió de su eternidad. Él se vistió de humanidad, de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, porque no había alguien más grande que Él a quien humillarse. Dice, Él se humilló a sí mismo y fue, dice, humillado hasta la muerte, y muerte de cruz, hermano. Él se humilló a sí mismo. Entonces cuando Jesús iba al monte de los olivos, Él iba a buscar la unción misma, porque Él estaba en un cuerpo humano, no en un cuerpo divino. Él no estaba en forma de Dios, aunque era Dios, pero estaba en forma humana. Él se había despojado de toda su majestad, de toda su gloria. Él tuvo que comenzar desde abajo, dice la Biblia. Dice que crecía en sabiduría y en conocimiento. Claro que venía del cielo, ¿verdad?
no venía de los hombres. Pero él también dice, se llenaba desde niño. Él comenzó hasta que llegó a su edad, ¿verdad? Cuando fue ya a cumplir su ministerio, él se llenaba de sabiduría, de conocimiento. Y creció como un niño. Pero Jesús iba al monte de los olivos a buscar la presencia, la unción misma, a llenarse él. Y sabe que allí también Jesús derramó sus lágrimas. Dice la palabra de Dios que cuando él iba a ser, la noche que él iba a ser entregado, dice que le dijo a Pedro, a Juan y a ¿quién era? A Jacobo, el hermano de Juan, el otro apóstol, que le llaman Santiago muchas veces, pero es Jacobo en realidad. Dice que se llevó a los 3 apóstoles, verá, a los más tal vez importantes, yo no sé cómo le querrán ver, pero se llevó a esos 3 nomás y les dijo, quiero que se queden aquí conmigo orando. Y Jesús fue a orar, a la hora regresó y aquellos roncando. Pedro, levántate, ponte a orar. Andrés, Juan, Santiago, a orar. A la otra vez igual. Y a la tercera, muchachos, ya, ahora sí, ya levántese, ya llegó la hora, el que me entrega está aquí. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que Jesucristo derramó no solamente lágrimas, sino que derramó, dice, gota de sangre que caía de su frente. El monte de los olivos, hermano, significa sufrimiento, dolor, hermano. Porque allí es donde el siervo de Dios tiene que subir y humillarse ante Dios. Allí quebrantarte ante tu Dios. Ahí buscar la presencia de Dios, buscar la unción del Santo, buscar, hermano, la guianza del Espíritu, hermano. Ahí buscar, hermano, la presencia, la misericordia, la bondad de Dios, hermano. Pero el hombre ingrato no quiere humillarse, soberbio. Mucha iglesia. Pues vete al infierno, ¿verdad? Si es lo que quiere, ¿verdad? Pues no te agrada la iglesia, no te va a agradar el cielo. Si no te gusta la iglesia, no te va a gustar el cielo. Entonces, ¿para qué piensas ir al cielo? Si vas a estar peor que aquí. Pero como sé que tú eres una persona muy inteligente, que amas a Dios, que quieres de Dios, que quieres la bendición de Dios y que quieres estar en la gloria de Cristo, por eso estás aquí. Por eso viniste buscando la presencia de Dios, buscando la guianza de Dios. Mire, al olivo, para sacarle el aceite de la unción o el aceite que ocupaba, para sacar el aceite del olivo hay que desbaratarlo, ¿sabe usted? Se pisoteaba, se machucaba, se trituraba para que el olivo soltara todo el aceite. Entonces, para recibir la unción también hay que humillarse, hay que dejarse moldear por el alfarero, hermano. Dice la palabra de Dios que muchas veces el Señor tiene que quebrantarnos, hermano, porque somos de dura cerviz. El Señor tiene que quebrantarnos porque nuestro orgullo, nuestra soberbia, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan más de Dios. Por eso dice el rey David, Dios, dice, no rechaza a un corazón contrito y humillado. David sabía que cuando él se humillaba, que cuando él, hermano, buscaba de Dios, él se humillaba. Él derramaba su corazón, su alma, sus lágrimas. El Señor, hermano, con su misericordia, lo abrazaba y le besaba y lo ungía y le fortalecía, hermano. Eso es lo que significa el Monte de los Olivos, sufrimiento. Hay que buscar al Señor humillándonos ante Él con un corazón contrito y humillado, hermano. La soberbia, hermano, dice la Biblia que nos lleva al infierno. Y a veces no queremos escuchar la palabra de Dios porque me están regañando, me está reprendiendo, me está molestando. Hermano, no es el predicador, es la palabra de Dios, dice que viene a compungir nuestros corazones de pecado, de justicia y de juicio. El rey David sufrió
quebrantamiento de espíritu, hermano. Él se humilló ante Dios y él encontró la gracia de Dios, el perdón de Dios. Dice, pero lo hermoso es de que no solo David hizo eso, sino que dice el versículo 30, dice, y subió llorando, dice David, llevando la cabeza cubierta. Eso simboliza, ¿verdad?, la humillación, obviamente. Dice, y los pies descalzos, que también significa que no somos dignos de estar delante de la presencia de Dios. Pero es por la misericordia de Dios que usted y yo estamos hoy en día escuchando la voz de Dios en medio de la presencia del Dios Todopoderoso. Y dice, también dice el versículo 30, también todo el pueblo que tenía consigo. A veces pensamos, ¿verdad?, que el pastor tiene que humillarse, que el pastor tiene aquí, que el pastor tiene que allá, y que el pastor, pero ¿y ustedes qué? ¿Acaso no son también llamados? ¿Acaso también no son elegidos? ¿Acaso no son coherederos juntamente conmigo y con Cristo Jesús en la gloria de su Padre? ¿No somos llamados herederos de Dios? ¿No somos llamados coherederos con Cristo? Hermano, la humillación no es de un hombre, es de todo el pueblo de Dios. Porque si David sufría, el pueblo sufría. Si David era tribulado como aquí, el pueblo estaba siendo tribulado. Si David estaba en aflicción, también el pueblo estaba en aflicción, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere no destruir a uno, quiere destruir a todos, hermano. A todos. Tu casa, la mía. A mí como hombre, a ti como hombre. A esta como mujer y a la otra como mujer. Gloria a Dios. Y dice el versículo 30, el 31 voy a ir. Dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro. Rasgados sus vestidos, eso es también simbolismo de humillación. No que tiene que rasgar su vestido, no que tiene, ¿verdad?, que, no sé, cargar una cruz a cuesta, ¿verdad?, o irse a un monte, ¿verdad?, simbolizando que está subiendo. No. Simplemente la humillación del corazón. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dice, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, que también simboliza humillación, que somos polvo, que somos barro, que el día que muramos a la tierra vamos a volver. No quiere decir, ¿verdad?, que los cristianos tienen que echarse tierra en la cabeza o ceniza en la frente, ¿verdad? No, hermano. Eso eran rituales pasados. Nosotros hemos entendido que ahora eso es simbolismo de que Dios quiere ver un corazón, ¿cómo?, contristo y humillado delante de Dios. Y dice el 33, y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Este es un plan de David para estropear el plan que su propio hijo Absalón había conspirado contra él, ¿ok? Pero esa es la guianza del Espíritu de Dios sobre su ungido, ¿ok? Muchas veces tenemos que tomar decisiones, pero guiados por el Espíritu Santo, hermano. ¿Para qué? Para anular las maquinaciones del diablo. Usted tiene que, como dice la palabra de Dios, ya no desconocemos las maquinaciones del diablo. Usted como hijo de Dios, como ungido de Dios también por el Espíritu Santo, habiendo sido bautizado por el Espíritu Santo, usted tiene que buscar la guianza de Dios. ¿Para qué? Para guiar los consejos del diablo, para desviar las maquinaciones del diablo que vienen contra tu vida, contra tu familia, contra tu matrimonio y contra tus hijos y contra tu casa y contra todo lo que tú tienes, contra todo lo que Dios te ha dado. Ese es el guerrero, ese es el soldado de Cristo, hermano. Eso es lo que Dios nos aconseja si queremos que nos vaya bien. Y dice,
vamos a ir al capítulo 16, verso 5. Dice, siguiendo la historia, ¿verdad? Dice, y vino el rey David hasta Baurín, ¿verdad? Es una ciudad, un lugar, un pueblo, una zona. Dice, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Geras. Este hombre era descendiente de Saúl. Saúl fue un rey antes que David, de Israel. Pero Saúl, como ustedes saben, le falló a Dios y Dios le quitó el trono a Saúl, se lo dio a David. No porque David le robó el trono, como aquí Absalón le está robando el trono a David, sino que Dios le quitó el trono a Saúl porque fue un rey malo, porque fue un rey desobediente a la palabra de Dios y al consejo de Dios. Entonces Dios quitó al rey Saúl y puso a David. Pero usted sabe, ¿verdad?, que Saúl, antes de ser depuesto de rey, antes de morir, él persiguió a David porque sabía que Dios lo había rechazado y que Dios iba a poner a David en su lugar. Entonces él quiso matar a David. ¿Para qué? Para destruir, según Saúl, el plan de Dios, y para que David no le quitara el trono a Saúl, pero sabemos que esto era de parte de Dios. Pero entonces aquí vemos que se levantó uno que venía de la descendencia de ese otro rey, y usted sabrá que como era familia del otro rey, muchas veces las familias se vuelven enemigas. Entonces estos tenían malos deseos contra David porque decían, le robó, decían ellos, ¿verdad?, el trono a Saúl, pero no fue él, sino fue Dios el que se lo dio. Entonces dice ahí en el versículo 6, que Simei, ¿verdad?, de la casa de Saúl, hijo de Gera, dice el 6, el cual se llamaba Simeidi, hijo de Gera, dice, y salía maldiciendo, dice el 6, y arrojando, mire, maldecía ¿a quién? A David, al ungido de Dios, y arrojando piedras contra David y contra, dice, todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda de David, ¿verdad? Y decía Simei maldiciéndole. Mire, un hombre común y corriente, porque no tenía ningún poder, ninguna autoridad, pero maldecía al ungido de Dios, al rey David. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Mira las acusaciones falsas. El 8, Dios te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Dios ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Mire todas las falsas acusaciones. Eran falsas, ¿verdad? David no fue sanguinario, no mató a la familia de Saúl. Dios los mató, pero David no lo hizo, fue Dios que lo hizo. Pero claro, ¿verdad?, le echan la culpa al ungido de Dios. Y dice, esta es la paga, ¿verdad?, por tu maldad y por toda por ser sanguinario y malo y que no sé qué, ¿verdad? Y le restringe la cara, mira, Dios le ha dado el reino a tu hijo. Le restregaba, imagino, ¿verdad? Entonces, el 9 dice, entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, este era un general, general del rey David, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Mire, un siervo del rey que vio a aquel inicuo, bueno, hombre tonto y malo, ¿verdad?, porque era tonto y también era malo, maldiciendo al ungido de Dios. Entonces el siervo de David, o sea, su general de su ejército, le dice, este perro, dice, que está insultando a mi señor el rey, dice, te ruego, le dice, ¿verdad?, ahí en el versículo 9, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Imagínese, hermano, le iba a arrancar la cabeza a aquel maldiciente, ¿verdad? Y dice el 10, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia?
Si él así maldice, mira las palabras de David, si él así maldice es porque Dios le ha dicho que maldiga a David. Hermano, eso es humillación, hermano. Decir, si aquel me maldice, a lo mejor Dios le dijo que me maldijera. Dice, ¿quién pues le dirá? ¿Por qué lo haces así? Y dijo a David a Abisai, su general, y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Mi hijo me está buscando para matar. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Porque era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Déjenlo que maldiga, pues Dios se lo ha dicho. Hermano, a veces nos duele, ¿verdad? Cuando estamos en la tribulación, en la aflicción, y por ahí se levanta un incircunciso, como decimos por ahí, ¿verdad? Y comienza todavía a triturar aquella aflicción, comienza, hermano, a hacernos como más daño, como a picarnos la herida, ¿verdad? En vez de que la gente tenga compasión muchas veces de nosotros, hablando de nosotros, ¿verdad? Usted y yo, cuando estamos en la aflicción, en la tribulación, a veces gente, diríamos, mala, inconsciente, ¿verdad? No sé, o tal vez puede ser perversa o simplemente no entiende, ¿verdad? O no sabe ni lo que está diciendo o ha torcido las cosas. Y viene y nos da más en la herida, ¿verdad? Nos echa limón, sale en la herida para que nos duela, hermano. Pero mire qué hermoso, como David, ¿verdad? Le dice, ¿quién dirá por qué lo haces así? A veces y muchas veces tenemos, digo la gran mayoría, ¿verdad? Porque a veces Dios dice que actuamos, ¿verdad? Pero a veces hay que reconocer si es de Dios o si Dios nos está probando. A ver si Dios nos está probando, si estamos hechos de qué. ¿Estamos hechos del carácter de Cristo o todavía andamos en la carne? Y eso lo digo por mí, porque soy hombre, ¿verdad? Soy un ser humano, ¿verdad? Y también tengo, como dice la palabra de Dios, todos tenemos fallas y errores, ¿verdad? Ninguno es perfecto, pero procedimos a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Seguimos adelante. Aunque caigamos, nos levantamos en el nombre de Jesús y recuperamos fuerza y le decimos: Señor, guíame, ayúdame, protégeme, guíame con tu Espíritu Santo, ayúdame a entender, a ver mis errores, a ver mis defectos, a ver mi pecado, Señor. Ayúdame a humillarme delante de ti, Señor. Quiero arrepentirme de corazón. Y Dios, verá, a veces nos está probando, hermano. Nos está probando para ver si estamos siendo moldeados a la imagen y semejanza de Jesús o si estamos siendo moldeados por medio de su Santo Espíritu. Dice el 11. Mire el 11, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Dios se lo ha dicho. Mire lo que dice el 12. Quizá mirará Dios mi aflicción y me dará Dios bien por sus maldiciones de hoy. Hermano, eso es lo que usted y yo debemos de buscar. La gracia de Dios, la unción misma del Señor, la misericordia de Dios, esperar la justicia del Dios misericordioso, hermano. De Dios misericordioso. Dice, quizá Dios mire mi aflicción, hermano. Cuando vienen las pruebas, luchas y tribulaciones, aunque venga el ataque del enemigo contra ti, humíllate ante Dios, ponte a orar, aunque tal vez ni te vea la gente,
Aunque la gente diga, mira, ese ni ora, no lo he visto orar, no importa. Tú humíllate ahí delante de Dios. Busca un lugar secreto. Puede ser tu ropero, tu recámara, puede ser el closet, puede ser, ¿verdad? No sé, donde tú puedas encontrar la intimidad con Dios, donde nadie te pueda estorbar, ni te esté en medio de tu camino, ¿verdad? Ni te esté viendo tal vez, sino que busca donde Dios te vea el interior de tu corazón, donde Dios pueda examinar tu corazón, donde Dios vea tu aflicción, tu humillación y tú, hermano, tu deseo de buscar de Dios. Quizá Dios vea tu aflicción, mi hermano, porque Dios dice que Él no rechaza a un corazón contrito y humillado, hermano. Y Dios me dará el bien por sus maldiciones. ¿Sabes qué? Dios en esta tarde va a cambiar tu maldición por bien. Dios va a cambiar, hermano, toda tu aflicción en alegría. Dios va a cambiar, hermano, tu tribulación en gozo. Dios te va a bendecir tal vez en esta tarde. Por eso tú vienes a buscar en una forma, hermano, con un corazón humillado la unción de Dios. Tú vienes con un corazón afligido, clamando. Porque aquí es donde tú vas a clamar de corazón. Y no tienes que gritar que la gente te oiga clamar. Pero tu corazón tiene que gemir. Tu corazón tiene que llorar. Tu corazón se tiene que quebrantar. Tu corazón, hermano, se tiene que afligir y humillar delante de la presencia del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, hermano. No necesitamos de un sacerdote o que el pastor, ¿verdad? Te confiese tus pecados. No, hermano, el que va a ver tu aflicción se llama Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el abogado entre Dios y el hombre, hermano. Él es el que va a redimir tu causa, hermano. Él es el que va a ver tu aflicción, hermano. Dice el 13, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Descansaron allí, hermano. Llegaron al monte de los olivos, llegaron al lugar, hermano, donde la presencia de Dios se va a manifestar en tu vida, como la de ellos también. Llegaron a ese lugar, hermano, donde solamente tú puedes encontrar la presencia de Dios, donde solamente tú puedes ser tocado por el Espíritu Santo, hermano. Llegaste al monte de la aflicción, al monte de los olivos, al monte donde Cristo derramó lágrimas, donde derramó sangre de su propia frente, hermano. Allí donde Dios es el único que te puede escuchar, donde es el único que puede mirar tu humillación y tu aflicción y tu congoja de espíritu, hermano. Tenemos que llegar a ese lugar, hermano, delante de la presencia de Dios. Yo te voy a pedir, hermano, que te pongas de pie, porque allí David, hermano, encontró consuelo en medio de la aflicción, en medio del problema, hermano. Como dijo el Señor a Pedro: Pedro, ¿por qué dudaste? Pedro lleva llegando al Señor Jesús, pero Pedro miró a los lados, miró atrás, miró el mar, miró la ola, miró el viento, hermano, y eso es lo que lo turbó. Pero nosotros ponemos la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Jesucristo, porque Él venció la muerte, Él venció el dolor, Él venció la aflicción, Él venció todo. Él salió en victoria por usted y por mí, hermano, y nos dejó, hermano, ejemplo. ¿Para qué? Dice Pedro en el capítulo 2 de 1 Pedro 2, para que sigamos sus pisadas, hermano. Yo te voy a pedir, ¿verdad?, que te pongas de pie como lo has hecho, pero aquí está el altar, hermano, para que vengas delante de Dios, para que te humilles delante del Señor, bendito Dios de la gloria. Dice: acerquémonos confiadamente, hermano. Es que el Señor ya abrió las puertas, hermano, del trono de la gloria. El Señor ha abierto las puertas del cielo. El Señor ha quitado el velo que nos cubría, aquel velo que cubría nuestro rostro, nuestros ojos espirituales, que cubría nuestro corazón, que no nos dejaba ver, ni sentir, ni experimentar la unción, la presencia de Dios Altísimo. Ahora el Señor ha abierto las puertas del cielo para que tú te acerques confiadamente, dice el Señor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, dice el Señor, acércate al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre eterno y poderoso, bendito de la gloria, en esta hora, Señor,
te damos la gloria, te damos la adoración, te damos la suprema alabanza, te damos toda la devoción a ti. Nuestra alma se derrama delante de ti, Señor. Nuestro corazón se quebranta delante de ti, mi Dios. Aquí como iglesia, como pueblo de Dios, como iba David con sus siervos, los que servían al Señor con todo su corazón. Dice que todos se humillaron, todos lloraban, todos iban clamando, todos iban, hermano, con corazón buscando la presencia de Dios. No por la presencia material de un arca, no por la presencia de algo material, algo palpable. No, David veía algo más maravilloso, hermano. La presencia misma, la unción misma del Santo. David la estaba mirando. Él sabía que si él se humillaba, Dios lo iba a escuchar, porque no era la primera vez, hermano, que David se había humillado delante de Dios. David siempre se humillaba delante de su Dios y Dios lo escuchaba. Dios miraba la aflicción de David, como en los días de Saúl, cuando lo perseguían a David. También Dios miró la aflicción de David. Siempre Dios miraba la aflicción de David. Por eso decía: he hallado a David, varón conforme a mi corazón. Porque David aprendió, entendió a humillarse. Él entendió lo que es contristarse de corazón. David entendió lo que es quebrantar el alma, quebrantar el corazón, derramar tus entrañas, derramar tu alma delante de Dios, porque Dios va a oír tu causa en esta tarde. Dios va a oír tu causa. Él te va a dar la fresca unción. Él te va a dar la salida. Él te va a abrir la puerta que te conviene entrar y te va a cerrar la puerta donde tú no debes entrar, porque Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe por dónde tú tienes que ir. Él sabe el camino que llevas. Él sabe, Él conoce tu corazón. Él mira tu aflicción. Él mira todo lo que tú estás, hermano, conociendo de Dios. Él mira todo, hermano, lo que tú sientes por el Señor. Él mira tu amor hacia Él también. Él está viendo, hermano. Es Dios de la gloria. Él está viendo, hermano, cómo su pueblo se humilla. Así como miró a David. Así como miró a sus siervos, todos, hermanos, llorando, humillados, caminando cuesta arriba, ni siquiera iban cuesta abajo, porque el monte era para arriba, pero iban, hermanos, iban cuesta arriba, buscando la presencia de Dios, porque es difícil para la carne llegar a la presencia de Dios, pero ahora estamos en el Espíritu. Acerquemos a Dios en el Espíritu, hermano. Adorémoslo en el Espíritu, hermano. Adoremos, busquémoslo, Señor, para que el Señor se manifieste, el Señor se glorifique.